Mis hermanos y hermanas, estoy seguro que en más de una ocasión me han escuchado hablar de la obra literaria de Tolkien, El Señor de los Anillos. Pero la verdad es que la obra literaria del Señor de los Anillos forma parte de una obra mucho más amplia, donde nos encontramos, por ejemplo, el libro del Silmarillón, que nos habla de todo lo que es la historia antigua antes del Hobbit y del Señor de los Anillos. Tenemos el Hobbit, que nos habla de la historia que sucede antes del Señor de los Anillos, y después tenemos, diríamos, la obra cumbre, que es el Señor de los Anillos, que consta de 3 volúmenes. Y el último de todos es el volumen que lleva por título El Retorno del Rey. Ahí Aragorn, que es el rey de la raza de los humanos, pasa tiempo en el exilio, escondido y sin nadie saber que es el rey legítimo de la raza humana, hasta que al final de la historia, siento el spoiler, pero ya lleva años la historia, que al final de la historia pues es reconocido como el rey legítimo de los humanos en la ciudad de Minas Tirith. Pues bien, mis hermanos, nos damos cuenta de que ese retorno del rey es lo que nos encontramos ahora aquí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, empezando en el versículo 9 hasta el versículo 43, porque el rey legítimo del pueblo de Dios es el rey que vuelve a su casa. Absalón, mis hermanos, ha muerto. El juicio de Dios ha caído sobre Absalón como enemigo del rey y del reino. Dios lo cogió por los pelos, mis hermanos, acabó con el que era el enemigo del rey y del reino, y se abren entonces las puertas para que David retorne a su casa, para que David retorne a Jerusalén. Es el retorno, la vuelta del rey a su casa. Y en esa vuelta, mis hermanos, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios reconoce algo de David, reconoce que David es su rey y es el rey que deben hacer volver a su casa y a su ciudad. Hay un reconocimiento. Y cuando reconocen esto nos vamos a dar cuenta que en el texto van a encontrarse, van al encuentro del rey que han reconocido. Y van al encuentro al otro lado del Jordán para que el rey y todo el pueblo pasen del este al oeste del Jordán para volver a su casa. Es decir, siguen al rey a su vuelta a casa. Y esos 3 aspectos, mis hermanos, el reconocimiento, el encuentro y el seguimiento del retorno del rey, es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 19 de Segunda de Samuel. Así que tengan estas Biblias abiertas en Segunda de Samuel 19, a partir del versículo 9, y vamos a ver estos 3 aspectos: el reconocimiento, el encuentro y el seguimiento. Lo primero que vemos, mis hermanos, es el reconocimiento del retorno del rey, que nos muestra su necesaria presencia en medio de su pueblo. Después vamos a ver, mis hermanos, el encuentro del retorno del rey, que nos muestra el reino que es traído. Y tercero vamos a ver, mis hermanos, el seguimiento del retorno del rey, que nos da esperanza en la vida. Vamos a ver estos 3 aspectos en el día de hoy. Primero, el reconocimiento, ese reconocimiento de ese rey que retorna, de ese rey que vuelve, y esto nos muestra la necesidad de la presencia del rey en medio de su pueblo. Y eso, mis hermanos, fíjense que ese reconocimiento lo vamos a ver en los versículos del 9 al 14. Y fíjense que hay una frase que se repite varias veces. Hay una frase que se repite 3 veces, mis hermanos, en este capítulo. Fíjense en el versículo 10. Dice: ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 11, cuando le dice: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver? Fíjense el versículo 12. ¿por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? ¿Se dan cuenta? 3 veces se menciona hacer volver al rey. Que el rey vuelva, que el rey retorne. Esta frase, mis hermanos, nos muestra el reconocimiento de esa necesidad vital, de que el rey regresase y el rey estuviese en medio de su pueblo. Haced volver al rey. Ahora bien, este reconocimiento de esta necesidad, mis hermanos, en los versículos del 9 al 14, no es expresada de cualquier manera. Es expresada mediante una comparación sutil
pero clara entre David y Absalón. Y cuando Absalón murió, el pueblo se dio cuenta de algo. El pueblo reconoció dos cosas del rey que tenía que volver. Reconocieron dos cosas que habían tristemente olvidado. Lo primero que reconocieron, mis hermanos, es que el rey es el único salvador de su pueblo. Eso es lo primero que reconocieron, que el rey es el único salvador de su pueblo. Fíjense en los versículos 9 y 10, mis hermanos. Después de la muerte de Absalón, hay una disputa, hay un debate, mis hermanos, nacional en Israel. Es decir, se montó todo lo que es un debate político, mis hermanos, de la necesidad de que el rey volviese a estar con su pueblo, de que la presencia del rey estuviese en medio de ellos. Pero fíjense, mis hermanos, el debate, ¿qué es lo que en ese debate nacional reconoce Israel? Fíjense en el versículo 9, ¿qué es lo que dicen? Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, escuchen ahora, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Fíjense que en ese debate de hacer volver a David, Israel reconoce dos cosas. Reconoce que David el rey fue aquel que, ¿qué? Fue aquel que los libró. Aquel que los libró de la mano de sus enemigos. Y específicamente los salvó de esos enemigos machacones y constantes que eran precisamente los filisteos. Piensen en lo que hemos visto hasta este momento, mis hermanos, de David en el primero y en el segundo libro de Samuel. David, mis hermanos, se enfrentó él solito ¿con quién? Se enfrentó con el gigante Goliat de los filisteos, mis hermanos. David en más de una ocasión venció a los filisteos, algo que Saúl no pudo hacer. Por lo tanto, mis hermanos, en David, había en el rey David el hecho de que él era el liberador, el redentor, el salvador de su pueblo de la mano de sus enemigos, mis hermanos. Y fíjense que aquí es lo que reconoce Israel. Esto encuadraba con lo que era la figura de un rey en aquel tiempo. La figura del rey, mis hermanos, estaba muy relacionada con lo que era la figura también del pastor. Los reyes eran reyes pastores, que tenían que ¿qué? Tenían que pastorear al pueblo, tenían que guiar al pueblo, pero tenían también que ¿qué? Que proteger al pueblo de sus enemigos. Por lo tanto, eran reyes pastores que al mismo tiempo tenían que proteger, salvar al pueblo de los suyos. Y eso es lo que reconocen, mis hermanos. Ese rey, él es el que nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Y él, específicamente, es el que nos ha salvado de los filisteos. Y aquí, mis hermanos, Israel es enfático. Algo que nuestra Biblia, la traducción, lo pierde. Porque fíjense, mis hermanos, qué es lo que dicen en relación a los filisteos. En el versículo 9, a mitad, casi al final dice, y nos ha salvado de mano de los filisteos. Pero literalmente lo que aparece ahí es lo siguiente, dice, y él nos ha salvado de la mano de los filisteos. Ese él, mis hermanos, no se necesitaría porque está sobreentendido. Pero en el texto aparece, él nos ha salvado de la mano de los filisteos. Él y no otro. David, no Absalón, no Saúl, no ningún otro rey. Él, el que nos hemos olvidado, él nos ha salvado de la mano de nuestros enemigos, de los filisteos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Israel aquí está reconociendo algo de sublime y de tremenda importancia. Está reconociendo no solamente que David es su rey, sino que David es el único que les ha salvado. Él y no otro nos salvó de los filisteos. Por lo tanto, haced volver a este rey. Que este rey, que es el único salvador, vuelva.
porque su presencia es vital, necesaria, indiscutible, innegociable en medio del pueblo que Él ha salvado. Y fíjense, mis hermanos, como ese reconocimiento de que el rey es el único salvador, fíjense cómo está puesto en contraste con Absalón. Aquí es donde entra el primer contraste. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10. Y Absalón, y ese texto aquí, mis hermanos, es enfático. Hay un cambio, hay un quiebre aquí en el fluir. Dice, pero Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? El rey es quien nos ha librado. David es quien nos ha salvado. Pero Absalón ahora, ¿cómo está, mis hermanos? Absalón ahora está muerto. ¿Qué es lo que hizo Absalón, mis hermanos, por Israel? ¿Lo han pensado? No hizo nada bueno por Israel, mis hermanos. Absalón lo que hizo fue robar los corazones de Israel en contra del rey escogido. Absalón, mis hermanos, se fue a la batalla en un mulo y quedó colgado por los pelos en una encina, mis hermanos. Absalón no pudo salvar a su pueblo de nadie. Mientras que David estaba así en el exilio, pero estaba vivo. Con nuestra hermana Lina, que siempre le preguntas, ¿cómo estás, Alina? Y dice, viva. Pues estaba vivo. Vivo, y él era el que había liberado y salvado a su pueblo. Y cuando Israel reconoce eso de David, mis hermanos, ¿qué es lo que entonces Israel dice? ¿Por qué estáis callados? Hay una necesidad imperante. Hay una necesidad vital. Estamos sin rey y el que murió nada hizo por nosotros. Pero teníamos uno que es el único rey y salvador. Entonces, ¿por qué estáis callados? Hacer volver al rey, porque su presencia es necesaria. ¿Saben lo que es lo triste de aquí, mis hermanos? Algo que dice Israel y que reconoce en el versículo 10, mis hermanos. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Y Absalón, escuchen ahora, a quien habíamos ungido. Eso es bien triste, mis hermanos. Israel ungió a Absalón por rey. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Israel se olvidó de algo. Israel se olvidó de que David era su rey. Se olvidó de que David había sido escogido por Dios. Se olvidó de que David había sido el único que les había liberado y salvado. Se olvidaron y perdieron de vista ese reconocimiento de que el rey era el único salvador, y cuando perdieron esto de vista, mis hermanos, miraron a cualquier otro rey y a cualquier otro salvador para su vida. Como pueblo miraron a cualquier otro, mis hermanos, que fue incapaz de ser rey y salvador para ellos. Eso es bien triste. Teniendo el rey, lo perdieron por un tiempo porque se olvidaron de que él era el rey y el salvador de sus vidas. Y ahora que reconocen que era el único rey y salvador, ahora piden, haced volver a este rey. No queremos a otro, haced volver a este, que nos salvó y nos libró. ¿Saben? Yo soy David, mis hermanos. Y les digo, sí, ahora, ¿no? Después de haberme pateado. Ahora queréis que vuelva porque reconocéis quién soy y lo que hice. Yo les dejo ahí, mis hermanos. ¿Saben a lo que me recuerda esto? Me recuerda a Jonathan Edwards, mis hermanos, que él era pastor ya en Nueva Inglaterra, en Northampton, y la iglesia, mis hermanos, decidió echarlo.
que ya no fuese más el pastor de la iglesia en Northampton. Y cuando la iglesia entonces miró, mis hermanos, hacia otro pastor que no era Jonathan Edwards, la iglesia se dio cuenta de algo, mis hermanos. ¿Saben de qué se dieron cuenta? De que no tenían pastor. Y que no tenía nadie que predicase. ¿Y saben lo que hicieron la iglesia? Bueno, oye, Edwards, sí te hemos echado. Pero mientras encontramos a alguien, oye, ¿por qué no sigue predicándolo? ¿Saben lo que hizo Edwards, mis hermanos? ¿Saben lo que hizo? Le siguió predicando. Pero mis hermanos, ese era el llamado que Dios le dio a Edwards. Fíjense que aquí, mis hermanos, Israel reconoció algo que había olvidado. Que David era el único rey y salvador que Dios les había dado. Saben, puede parecer, mis hermanos, esto poca cosa. Pero es grande lo que sucede aquí. Porque es Dios, mis hermanos, en su soberana providencia, moviéndolo todo para que ahora el Rey y Salvador regrese para estar con su pueblo. Pero reconocieron una segunda cosa que también se habían olvidado, mis hermanos. ¿Saben qué reconocieron, mis hermanos? Fíjense, reconocieron, mis hermanos, que el rey tenía una solidaridad con el pueblo y que reclamaba lealtad. Fíjense, mis hermanos, que las palabras de Israel llegaron a oídos de David. Haced volver al rey. Y ahora David dice, sí, ahora es la mía. Y entonces manda a Sadoc, mis hermanos, y Abitai los manda. Acuérdense de que estos, mis hermanos, eran los espías, Sadoc y Abiatar. Eran los espías que David había dejado en Jerusalén. Y va y les dice, bueno, id y decir lo siguiente, no a Israel, sino a Judá. Y fíjense, mis hermanos, lo que tenían que decir en el versículo 11, Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá, ahora estamos en Judá, y decidles, la misma frase, ¿por qué seréis vosotros los postreros, es decir, los últimos, en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? David está diciendo, oye, Israel lo tiene claro. Ha entendido el rey y el salvador y tiene claro que tengo que volver a mi casa. Entonces, Judá, ¿por qué vosotros seréis los últimos en reconocer y en entender esto y en hacerme volver? Ahora, la pregunta es, ¿por qué, mis hermanos, David se centra aquí en Judá? Y fíjense que hay dos razones básicas. Se centra en Judá, mis hermanos, la primera, porque piensen un poquito en la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón, mis hermanos, ¿saben dónde empezó? Empezó en Hebrón. Empezó, mis hermanos, en una de las ciudades clave de Judá. Agitofel, ¿se acuerdan de Agitofel, mis hermanos? Agitofel, ¿quién era? Era el consejero de David, que después fue el consejero de Absalón, mis hermanos, que había traicionado a David y era precisamente de la tribu de Judá. Amasa, mis hermanos, que se nos menciona, fíjense, en el versículo 13 de nuestro texto. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún mañana, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Amasa, mis hermanos, fue el general, el jefe de los ejércitos de Absalón. Y también, mis hermanos, recaía dentro del área de Judá. Fíjense dónde empezó la rebelión de Absalón, mis hermanos. La rebelión de Absalón tocó el corazón principalmente y profundamente de Judá, mis hermanos. Es donde más daño hizo. Y David sabía, mis hermanos, que tenía que recuperar los corazones y la lealtad de Judá. Porque David, mis hermanos, algo de política sabía. Y sabían, mis hermanos, que era necesario que tanto Israel como Judá estuviesen unidos en hacer volver a su reino, a su rey. Porque el reino se sustentaría sobre la unidad y no sobre la división del pueblo. Porque sabía que un reino dividido contra sí mismo, mis hermanos,
es asolado y no subsiste. Lo que hace David ahora, sabiendo que Israel lo tiene claro, se enfoca en Judá y les dice, ¿por qué vosotros vais a ser los postreros en hacerme volver? 2 veces lo dice. Fíjense en el versículo 11. Porque me seréis los postreros en hacerme volver. Versículo 12. Porque pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey. Después se dirige a Amasa y le pide básicamente, oye, que le va a hacer general porque es hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Se dan cuenta? Se enfoca a Judá por el daño que la rebelión de Absalón hizo. Pero por algo más, mis hermanos. Se enfoca en Judá porque David tenía algo con Judá que no tenía con Israel. Y era básicamente un vínculo de carne y de solidaridad. Fíjense lo que les dice, mis hermanos. Fíjense a Israel, a Judá, qué es lo que le dice. Versículo 12. Vosotros sois mis hermanos. Y fíjense que ahora especifica esto David. Mis huesos y mi carne sois. David venía de la tribu de Judá, mis hermanos. Pero fíjense que aquí David le está diciendo a Judá, tenemos un vínculo de hermandad entre vosotros y entre mí, un vínculo de hermandad que David describe como vosotros sois mis huesos y mi carne. Y fíjense que repite esta expresión y se lo dice nuevamente a Amasa. Fíjense en el versículo 3. Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Bien, ¿qué está diciendo David con eso, mis hermanos? Esa expresión, hueso mío y carne mía, mis hermanos, es una expresión que muestra ese grado de hermandad, ese grado de solidaridad que tenía David con Judá. Fíjense que esta expresión es curiosa. Esa expresión ya la hemos escuchado, mis hermanos, aquí en el segundo libro de Samuel. Y es una expresión que se utiliza, mis hermanos, cuando Israel ungió como rey a David. E Israel le dice algo a David. Dice, tú eres hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Israel básicamente le está diciendo a David, mis hermanos, de que hay una solidaridad. ¿En qué sentido? En que hay una identificación entre el rey y su pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí David, mis hermanos, a Judá. Sois mis huesos y sois mi carne. Es decir, hay una solidaridad entre vosotros y entre mí. Una solidaridad de identificación del rey con vosotros. Yo estoy seguro que si les digo, ¿dónde han escuchado esta frase aparte de 2 de Samuel? Hueso de mis huesos y carne de mi carne, mis hermanos. Y es una expresión que aparece ya al inicio de la Biblia y aparece en Génesis, mis hermanos. Aparece en Génesis 2 y el versículo 23, cuando Dios le trae a Adán. ¿A quién? Le trae a la mujer. ¿Y qué es lo que dice Adán, mis hermanos? Oh, esto no tiene que ver nada conmigo. Señor, ¿pero qué has hecho? ¿Dice esto? No dice nada de esto. Le dice, bueno, ahora dice esta, ahora es hueso de mis huesos y carne de mis carne. Esta será llamada, ¿qué? Varona. No le llama Eva todavía. Eva es después de la caída. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón, mis hermanos, fue tomada. Por lo tanto, entre hombre y mujer, mis hermanos, hay una igualdad a nivel de esencia, a nivel de naturaleza. Hay una solidaridad y de identificación entre el varón y la varona. Eso es lo que le está diciendo, mis hermanos, aquí David a Judá. Es que vosotros sois mis hermanos, hueso de mis huesos, carne de mis carnes. Hay una solidaridad, una identificación. Por lo tanto, el rey David no era un rey que nada tenía que ver con Judá. No era un rey que nada tenía que ver con su pueblo, mis hermanos. Era un rey que era hueso y carne del mismo pueblo. Y en base a esa solidaridad, ¿saben qué requería esto, mis hermanos?
requería lealtad por parte del pueblo. Que el pueblo entendiese de que el rey estaba en solidaridad con ellos y eso requería la lealtad de su vida y su corazón. ¿Saben dónde vemos esto? Puesto en otras palabras, mis hermanos, David inclinó de esta manera el corazón de los de Judá. Fíjense el versículo 14, mis hermanos. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Fíjense lo que ha hecho David, mis hermanos. Les ha hecho reconocer y les ha vuelto a la mente que entiendan de que Él es su rey en solidaridad y en identificación, de que no es algo aparte de ellos. Y ahora les dice, hacerlo volver. Así es como David inclinó los corazones de todo varón en Judá. ¿Han escuchado lo que dice el versículo 14? Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá. ¿Saben? Esta expresión la hemos escuchado ya, mis hermanos, en 2 de Samuel. Porque hubo uno que hizo algo con los corazones de Israel. Y ese fue Absalón. Pero fíjense en el capítulo 15, mis hermanos. Van al capítulo 15. Versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón era un ladrón de corazones. Parece una telenovela, mis hermanos, pero no. Un ladrón de corazones. Era como el ladrón que entraba por la puerta de atrás, mis hermanos. Y robó la lealtad de los de Israel. Pero David inclinó los corazones de los suyos. Absalón no pudo robar la lealtad de todo el pueblo porque había aquellos que seguían fieles a David. Pero fíjense el versículo, mis hermanos, que hemos leído, el capítulo 19, el versículo 14. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un hombre. David sí pudo inclinar todos los corazones en lealtad a él mismo. Fíjense que esas dos cosas, mis hermanos, fueron las que Israel y Judá olvidaron. Que David era su rey y único salvador. Y que David estaba en identificación con ellos como rey. Y requería la inclinación y lealtad de sus corazones. Cuando reconocieron esto, reconocieron entonces, mis hermanos, que era necesaria la presencia de ¿quién? De ese rey en medio de su pueblo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo que Israel y Judá olvidaron, mis hermanos, es algo que nunca nosotros, nunca podemos olvidar. Y lo que Israel y Judá acabaron reconociendo es algo que siempre nosotros, mis hermanos, debemos reconocer. Nunca podemos olvidarnos, mis hermanos, de que tenemos un gran David, un rey de reyes, un señor de señores y un único salvador, mis hermanos. Nunca podemos olvidarnos de que Jesucristo es nuestro único rey y nuestro único salvador. Y tiene que haber siempre en la vida del cristiano y en la vida del pueblo de Dios un reconocimiento constante y continuo de que Cristo es el Rey y de que Cristo es el único Salvador que nos ha liberado y salvado de los enemigos de nuestra alma, mis hermanos. Israel lo olvidó, nosotros no podemos olvidarlos. Israel lo reconoció, nosotros debemos seguir reconociendo esto, mis hermanos, porque el día que nos olvidemos
de que Cristo es nuestro Rey, de que Cristo es nuestro Salvador, de que Cristo es el que está en solidaridad con nosotros, de que es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, entonces, mis hermanos, será el día que, ¿saben qué? Miraremos a cualquier otro Rey y Salvador para nuestras vidas. ¿Saben? No podemos ungir, no puedo ungir en mi vida a ningún otro Rey que no sea Cristo. Y no podemos ungir en nuestra vida a ningún otro Rey que no sea Cristo, nuestro Salvador. Porque, mis hermanos, Él es el que nos dice: soy hueso de vuestros huesos y carne de vuestra carne. Hay un texto en Hebreos, mis hermanos, Hebreos 2:8, que nos dice que Cristo no se avergüenza de llamarlos, no amigos, hermanos. Y mis hermanos, Cristo se identificó en solidaridad con su pueblo hasta el punto de hacerse carne y hueso, participar de carne y sangre como participamos nosotros, con la gran diferencia de que participó, y gracias a Dios por ello, pero sin pecado, mis hermanos. Y ese Rey que se identificó conmigo, mis hermanos, y con nosotros, ¿saben lo que hizo? Inclinó nuestros corazones de piedra en carne, para que le seamos leal a Él, ahora y para siempre. ¿Saben? Cristo no se va a apartar como se apartó David, mis hermanos. Gracias a Dios, ¿no? La pregunta no es esta. La pregunta es si nosotros nos apartaremos de aquel que es el único Rey y Salvador que tenemos. Cuando reconocemos, mis hermanos, a este Rey, ¿qué es lo que hizo entonces Judá? Cuando reconoce ese Rey Salvador que está en solidaridad, aquel que reclama la lealtad, ¿saben lo que hizo Judá, mis hermanos? Fue al encuentro de su Rey. Fue a encontrarlo, mis hermanos. Y ese es el segundo punto. Ahora nos vamos al encuentro del retorno del Rey, que nos muestra el reino que es traído, mis hermanos. Y fíjense que aquí nos vamos a encontrar varios personajes que ya han aparecido, mis hermanos, a lo largo de la historia. Nos vamos a encontrar con Simei, nos vamos a encontrar con Siba y Mefiboset, y nos vamos a encontrar con Barzillai, mis hermanos, que ya han aparecido. Pero fíjense que ese tema del encuentro es repetitivo a partir del versículo 15, del 15 al 38. Y fíjense que nosotros lo tenemos traducido en nuestras Biblias como recibir. Fueron a recibir al Rey, pero es el verbo recibir, el verbo encontrar. Aparece en el versículo 15, versículo 16, versículo 24, versículo 25. Y entonces ahora Judá, mis hermanos, va al Jordán para encontrarse con su Rey y recibirlo. Y cuando van a encontrar a su Rey, mis hermanos, se encuentran con el Rey y el reino que volvía a Jerusalén. Y ese reino, mis hermanos, que vuelve en ese Rey, fíjense, primero es un reino de perdón. ¿David hubiese podido llegar amargado, mis hermanos, sí o no? Bueno, lo que me han hecho estos. Hubiese podido llegar, mis hermanos, con una cara larga, esas caras largas, mis hermanos, amargado, más arrugado que una pasa, mis hermanos, pero no. Viene, y fíjense que viene primeramente con perdón, mis hermanos. Ahora que está claro Israel y Judá, que tienen que hacer volver a su Rey, fíjense el versículo 15. Volvió pues el Rey y vino hasta el Jordán. El Rey llega hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal, esto es importante, para recibir al Rey, para hacerle pasar el Jordán. Y ahora fíjense, mis hermanos, fíjense quién venía con Judá. Escuchen bien, versículo 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al Rey. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Y asimismo Siba, criado de la casa de Saúl. Bueno, ¿qué dos venían aquí con Judá, mis hermanos? Simei y Siba. Ya nos los hemos encontrado esto, pero vamos con Simei aquí. ¿Saben quién era Simei, mis hermanos? Simei era aquel que cuando David estaba escapando, mis hermanos, de Jerusalén, se le apareció por el camino y empezó a tirar piedras a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Fue el que empezó a tirar piedras a David, piedras a sus hombres, piedras a sus criados, y empezó a hacer ¿qué? Empezó a maldecir a David. Y lo maldijo con la maldición de Dios, que esto te ha pasado porque tú has derramado mucha sangre de la casa de Saúl. ¿Se acuerdan?
Aquel una maldición con una teología errónea. ¿Y ahora qué, Simei? Ahora ese que tú maldijiste y que dijiste que se le había quitado el reino, ahora ese es el rey. Y nunca ha dejado de ser el rey. Y ahora ese a quien tú maldijiste, ese es el rey que vuelve. Mis hermanos, ¿qué creen que pensó aquí Simei? Dice, madre mía, digo, o yo hago algo aquí, o la cabeza me dura poco sobre los hombros, mis hermanos. Y Simei podía hacer dos cosas, ¿saben? Lo que muchas veces se hacía era patas pa' que os quiero. Irse lo más lejos posible, al exilio, a otra tierra. ¿Pero hizo eso Simei, mis hermanos? No. Simei va a encontrarse con el rey y se postra. Y le pide dos cosas. Fíjense lo que le pide, mis hermanos, en el versículo 19. Y le dijo al rey, no me culpe. Esa es la primera, no me culpe, mi señor de iniquidad. Y la segunda, ni tengas memoria, no te acuerdes. Le pide esas dos cosas. No me inculpes, no me culpes. Y no te acuerdes de los males que te hice. Mis hermanos, estos dos verbos que aparecen aquí están expresados, como se llama, en forma de voluntad. Son verbos de voluntad. Por tanto, Simei llega delante de David y Simei, mis hermanos, no está ni reclamando, ni ordenando, ni demandando a David. Son verbos de voluntad. Simei le está diciendo, rey, si quieres, si lo deseas, si es tu voluntad, no me inculpes de mi iniquidad. Si lo deseas, no te acuerdes de la maldad que cometí contra ti cuando salías de Jerusalén y empecé a tirarte piedras y maldecirte. Mis hermanos, esas palabras suenan muy parecidas a las palabras del leproso que se postró delante de Jesús en Marcos 2, que el leproso le dijo, Señor, límpiame y lávame. ¿Le dijo esto? Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Apeló a la voluntad de Cristo el Rey. Y eso es lo que hace Simei. Apela a la voluntad del Rey. Si quieres, no me inculpes. Si quieres, no te acuerdes de mi maldad para no guardarlo en tu corazón. Pero esa petición, mis hermanos, no es vacía, en Simei. Hay una causa por la cual Simei pide esto. Hay una base sobre la que Simei pide esto. Y es la base del versículo 20. Fíjense que ahí está la causa. Fíjense el porqué, mis hermanos. No me inculpes, no te acuerdes, para que al final no guarde mi rey en su corazón todo esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque yo, tu siervo, reconozco. Simei está diciendo, porque yo, tu siervo, sé, reconozco, confieso. ¿Qué reconoce? Haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir mi señor el rey. ¿Saben? Hay algunos que dicen, no, aquí Simei hizo un movimiento político, porque vino con 1000 hombres. Es un movimiento político, no podía hacer nada más Simei. No, sí que podía hacer algo, podía irse bien lejos. Pero hizo, mis hermanos, lo único que podía hacer en relación a la maldad que hizo a David. Postrarse y decirle, si quieres, no me inculpes, no te acuerdes, porque reconozco algo. He pecado contra ti. ¿Se dan cuenta? Esa petición, mis hermanos, es base esa confesión de pecado, mis hermanos. La cuestión es, ¿qué hará el rey aquí? Porque le tiró piedras, porque le maldijo, y cuando el rey se iba, Simei iba detrás tirándole piedras, echando polvo del camino y maldiciéndolo, Y aquí sale, mis hermanos, miren quién sale. Sale Abiasai, el hijo de Sarbia. ¿Se acuerdan de quién era Abiasai? Abiasai es el que surgió y dice, oye, córtale la cabeza, déjame que vaya y le corto la cabeza. Y ahí sale Abiasai, mis hermanos, y miren el versículo 21. Respondió Abiasai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Aquí Abiasai dijo, bueno, no pude cortarle la cabeza en aquel momento, ahora es la mía. Aquí se la corto. Abiasai se la tenía Simei, Abiasai se la tenía.
Pero aquí sale David y le dice prácticamente las mismas palabras que en el capítulo 16. Pueden leerlo. Y fíjense lo que dice David, mis hermanos, en el versículo 21. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al hijo de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? Y ahora fíjense, ¿ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. David está diciendo: ¿ha de morir alguno? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no sé yo que soy ¿qué? Rey. Su perdón va a ser dado en base a que Él es rey. Y a que Él tiene toda la autoridad para o juzgar o dar en gracia y misericordia perdón a ese pecador. Y David juró, fíjense el versículo 23, y dijo el rey a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. Fíjense, mis hermanos, lo grandioso. Qué triste es la posición de Abisai, que fuese capaz de querer cortar la cabeza de aquel que el rey estaba dispuesto a perdonar. Y qué triste es, mis hermanos, cuando a veces estamos dispuestos a cortar la cabeza de aquellos que nuestro Rey Jesucristo está dispuesto a perdonar, mis hermanos. Solamente hay uno que tiene esta autoridad en sus manos, y Él la ejerció para perdonarnos, mis hermanos. David perdonó porque era el rey, pero por mucho más. ¿Saben por qué? Porque él era el ofendido, Simei le tiró piedras a él, ¿se acuerdan? Por lo tanto, mis hermanos, no solamente era el rey, sino el ofendido. Y aquel que es el ofendido tiene toda la autoridad para perdonar ¿a quién? Al ofensor. ¿Se dan cuenta? Fueron al encuentro de ese rey que habían reconocido y se encontraron con un reino ¿de qué? Con un reino de perdón. Pero se encontraron también con un reino de justicia. Fíjense, ahora viene el otro personaje, mis hermanos. Fíjense en el versículo 24, aparece Mefiboset, mis hermanos. Y fíjense que Mefiboset ya saben quién era, ¿no? ¿Era el hijo de quién? Bueno, aquí hay debate, Léanlo, mis hermanos, Pero era cojito, sí, era cojito, ¿ya? Pero fíjense, se aparece a David, mis hermanos, con un modelito. Fíjense el versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mis hermanos, ahí va Mefiboset y se presenta delante del rey sin haber lavado sus pies. Bueno, la expresión literal ahí es que no se había cortado las uñas de los pies, mis hermanos. Así que llega con sus sandalias y las uñas de los pies ahí tipo águila, ¿ya? Llega, mis hermanos, aparte, sin haberse cortado la barba, sobre todo lo que era el bigote. No se había arreglado, ¿ya? El bigote ahí, ¿no? Y después con unos vestidos, mis hermanos, que no se los había lavado desde que el rey había dejado Jerusalén, mis hermanos. ¿Lo describen en su mente? Bien, junto con esto, el hedor que debería haber, mis hermanos, de no haberse lavado ni cortarse las uñas. Y así se presenta delante del rey, mis hermanos. Bueno, esto era una imagen ¿de qué? Una imagen de tristeza, de luto. De que para Mefiboset, cuando David tuvo que dejar Jerusalén, para Mefiboset se acabó el mundo, mis hermanos. No valía la pena vivir. Y claro, ahora David ve esta imagen y de repente le viene a la mente las palabras del criado Siba, que también estaba aquí, lo hemos visto. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Siba? Se presenta delante de David y le trae burros, le trae pan, le trae vino para él y para todos sus hombres y así. Y cuando David le dice: oye, ¿dónde está tu señor? Siba le dice: no, se quedó en Jerusalén porque sabía que Absalón le retornaría ¿qué? La casa de su padre. ¿Se acuerdan? Le engañó. ¿Se acuerdan de ese engaño? Y ahora aquí David ve a Mefiboset totalmente con un fashion de luto y ahora dice: pero esto no encaja con lo que me dijo Siba. Y le pregunta a David en el versículo 25: ¿por qué no fuiste conmigo?
Y Mefiboset, mis hermanos, lo hemos leído, no lo vamos a leer. A grandes rasgos se le dice, porque Siba me engañó. Me engañó a mí y te engañó a ti. Paren aquí, mis hermanos. Si ustedes son David, ¿qué es lo que harían? David le dio todas las tierras de Mefiboset a Siba. ¿Qué es lo que harían ustedes, mis hermanos? ¿Saben lo que haría yo? Le digo, no se hable más, no son necesarias más palabras. Todas las tierras que le di a Siba, ahora Mefiboset te las devuelvo a ti. ¿Pero hace eso David, mis hermanos? Fíjense el versículo 29. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Yo soy Mefiboset y le digo, a ver, David, soy cojo pero no tonto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Digo, oye, te engañó, devuélveme ¿qué? Todas las tierras que me pertenecen. ¿Y le pertenecían las tierras a Mefiboset, mis hermanos? Le pertenecían, ¿saben por qué? Por gracia. Porque David se las había dado por gracia. Y cuando algo es dado por gracia, mis hermanos, la gracia no se reclama. Porque es inmerecida, mis hermanos. Y Mefiboset lo entendió. Todas aquellas bendiciones que tenemos, incluso sentarnos a la mesa del rey como Mefiboset, mis hermanos, nos han sido dadas, ¿saben por qué? Por gracia. Y no reclamamos la gracia. En nada de nuestra vida, en nada de nuestros ministerios, en nada de donde nuestro Dios nos pone o nos quiera sacar, mis hermanos, nos es dado por gracia. Y como Mefiboset decimos que se las quede todas Siba. ¿Saben por qué David actuó así, mis hermanos? Porque David, en el capítulo que se encontró con Siba, David le había dicho, te las doy todas a ti, Siba. Era palabra y decreto real. Y era muy problemático de volver, echarse atrás en un decreto real. ¿Saben lo que significaría eso, mis hermanos? Que la palabra del rey no era ¿qué? No era confiable, no era fiable, no era sólida. Y David la mantiene. Pero le da parte a Siba. ¿Saben por qué? Porque aun y cuando Siba le engañó, mis hermanos, Siba ayudó a David. Le trajo pan, le trajo burros, le trajo vino. Lo ayudó. Era justo que Siba tuviese también su parte. ¿Se dan cuenta? ¿Un reino de qué? De justicia. Fueron a encontrarse con el rey que habían reconocido y se encontraron, mis hermanos, con un reino de qué? De perdón, de justicia y lo último, un reino de bendición. Fíjense que hay un tercer personaje, mis hermanos. Fíjense en los versículos del 32 al 38. Aparece un Barzilai, mis hermanos. Y quizá no estamos tan familiarizados con Barzilai aquí. Pero Barzilai aparece ya en el capítulo 2, en el capítulo 17, versículo 27. Cuando David llegó a Mahaurim y se le apareció Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de Iso, hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Y esos hombres, ¿saben lo que hicieron, mis hermanos? Le trajeron sustento a David y a sus hombres. Y David, ahora que ve a Barzilai, se acordó del sustento que le habían traído, mis hermanos. Y David le dice algo precioso a Barzilai, reconoce ese sustento, reconoce esa ayuda. Y fíjense lo que David le dice a Barzilai en el versículo 33. Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Yo te sustentaré, pasa conmigo el Jordán, pasa al Jordán y te sustentaré. Y Barzilai le dice algo que mi abuela me decía, mis hermanos, cuando queríamos sacarla de vacaciones. Me decía, oye, ya que yo ya tengo 80 años o más, digo, yo ya no estoy, ¿saben qué me decía? Yo ya no estoy para estos trotes. Pues Barzilai, mis hermanos, le dice lo mismo, dice, oye, David, yo ya soy viejo, yo ya no sé probar lo bueno de lo malo, reconocer los cantores y los cantores cuando cantan, yo ya no estoy para esos trotes. Pero que pase Kimam, mi siervo, probablemente su hijo. Y David le dice, ok, que Kimam pase conmigo y lo que tú quieras que haga, yo lo haré con Kimam.
Es una gran bendición, mis hermanos, porque ahora Kimam quedaba bajo el sustento, cuidado y provisión del rey. Fueron mis hermanos a encontrar al rey que no conocieron y se encontraron con un reino de ¿qué? De perdón, de justicia y de bendición. Y ¿saben qué, mis hermanos? Ese reino que llegaba a Jerusalén en el rey, ese reino de perdón, de justicia y de bendición, mis hermanos, ese reino no se olviden nunca. Ese reino es el reino que irrumpió, mis hermanos, en el primer siglo cuando Cristo, el Rey y Salvador, se presentó en este mundo, mis hermanos. El reino que llegó fue un reino, mis hermanos, cuando Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, se acercó el reino del Rey, y un reino, mis hermanos, de perdón, un reino de justicia, un reino de bendición para aquellos que por la gracia de Dios fueron capaces de reconocer en aquel Jesús de Nazaret que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y se acercaron a su encuentro por la gracia de Dios y que se encontraron un reino de perdón, un reino de misericordia y de justicia, un reino, mis hermanos, de bendición. Se acercó al leproso y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dijo, quiero, sé limpio, mis hermanos. Se acercaron los ciegos y vieron la vista. Se acercaron los cojos, mis hermanos, y andaron. Se encontraron con ese rey y ese reino que llegaba de perdón, de justicia y de bendición. Y ¿saben qué? Si ese es el rey que por la gracia de Dios estás reconociendo, mis hermanos, solamente hay una cosa, es que vayas a recibir por la gracia y a encontrarte con ese rey para ver ese reino y encontrarte con ese reino glorioso. Porque, ¿sabes? No se puede hacer otra cosa que lo que hizo Simei. Y uno puede pensar, quizá mi iniquidad y mi maldad es muy grande, pero puedes hacer como Simei, postrarte delante de él y decir, Señor, si quieres no me inculpes, no te acuerdes, porque reconozco que he pecado contra ti. Y el Rey de Reyes, mis hermanos, quiere y por ser rey, perdona al pecador arrepentido. Un reino de justicia que nos falta en este mundo, mis hermanos. Pero un reino de bendición que, ¿saben qué? Como Barzilai, mis hermanos. Aquellos que llegamos al rey y somos llevados a ese reino por la gracia de Dios, mis hermanos, como Barzilai, cuando lleguemos a ese día, por mucha edad o por enfermedad, siendo mayores o siendo jóvenes, si digamos, es que ya soy incapaz de reconocer lo bueno de lo malo. Es que soy incapaz de gozarme en los cantores. En que soy incapaz de disfrutar. En ese día, mis hermanos, ¿saben qué? Nuestro rey seguirá sustentándonos. Y a ese rey es al que seguimos. Fíjense, paso al último punto y tengo que hacerlo rápido. Siempre digo esto, tengo que hacerlo rápido. Pero ese rey que se reconoce y ese rey que se encuentra es el rey que ahora se sigue. Y el seguimiento del retorno del rey, mis hermanos, nos da esperanza en la vida. Una esperanza primero limitada. Y dirán, ¿cómo que limitada? Fíjense, mis hermanos, hay algo que quiero mostrarles, eso lo voy a mencionar rápido para pasar al último punto, que es la conclusión. Fíjense que ahora Israel, mis hermanos, este es el Jordán. Y Judá ha llegado a Gilgal, al oeste del Jordán. Y David está en el este del Jordán. Israel, Judá va a cruzar de Gilgal del este al oeste, del oeste al este, para encontrarse con su rey y que el rey y Judá cruce del este al oeste del Jordán y lleguen a Gilgal. ¿Sí? ¿Han visto la geografía, mis hermanos? Es clase de geografía en el día de hoy. ¿Ya? Van del oeste al este para cruzar del este al oeste en Gilgal. ¿Sí? Muy bien, fíjense que esto es lo que sucede en los versículos del 39 al 40. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y lo bendijo y se volvió a su casa. Y el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimam. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. ¿Sí? Cruzan el Jordán de este a oeste. Y cruzan, mis hermanos, por Gilgal, por donde cruzó Josué para entrar, ¿dónde? A la tierra prometida.
Fíjense la imagen, mis hermanos, es preciosa, ¿eh? El rey cruzando el Jordán. Y todo Judá e Israel cruzando el Jordán para ir del este al oeste y encaminarse ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, mis hermanos. Es el rey llevando a su pueblo en procesión a la ciudad del rey, a la Sión, acompañando a su rey. ¿No es esto glorioso, mis hermanos? ¿No tendría que estar Israel y Judá gozosos? ¿No tendrían que estar unidos, mis hermanos? ¿Y saben cómo estaban, mis hermanos? Estaban más desunidos, más divididos, más celosos los unos de los otros que quizá ningún otro pueblo, mis hermanos. Porque viene aquí, lo pueden leer al final, viene Israel y dice, oye, pero ¿por qué han pasado primero con Judá? Estos nos han adelantado. Viene Judá y les dice, no, pero es que, oye, nosotros tenemos parte con el rey porque es de nuestros huesos y nuestra carne. Y entonces viene Israel y dice, oye, pero es que para nosotros hay un tercio, ¿ya? Que somos más tribus que no vosotros, ¿ya? Entonces nos pertoca más al rey a nosotros que no a vosotros. Y viene Judá y dice las palabras más violentas, oye, pero ¿qué decís, israelitas de poca monta, ya? Mis hermanos, se ríen, pero es bien triste, ¿eh? Que Israel tenía a su rey, que lo acompañaban a cruzar la tierra, de vuelta a su casa, a su Sión, a su Jerusalén. Y en lugar de estar unidos con gozo y alabanza, estaban divididos con contiendas y con celos. Eso es una esperanza limitada. Vino el rey y no había paz en el reino. Vino el rey y no había unidad en el reino. La pregunta es, ¿dónde está entonces la esperanza completa de ese reino, mis hermanos? ¿Y saben dónde está? La esperanza completa no está en David, mis hermanos. La esperanza completa de ese rey que vuelve y ese reino se encuentra en Cristo Jesús, mis hermanos. Porque fíjense que cuando vamos, mis hermanos, aquí nos hemos dado cuenta de que Cristo es el rey. Mis hermanos, ese rey que es el único salvador, ese rey que está en solidaridad con su pueblo, ese rey que reclama lealtad, ese reino que es de perdón, que es de justicia, que es de bendición. Pero mis hermanos, ¿saben por qué seguir a Cristo Jesús? Uno de los motivos, ¿saben por qué es? Porque al final Él será el que nos hará cruzar el Jordán, mis hermanos. Porque en la Escritura hay una teología bíblica que es sorprendente. Y mis hermanos, la Escritura tiene la teología bíblica de cruzar el Jordán del este al oeste. Mis hermanos, Dios dio la tierra prometida a su pueblo de manos de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Josué, que entró del este al oeste, mis hermanos, del Jordán, por la ciudad de Gilgal para conquistar Jericó, mis hermanos. Les dio y entraron del este al oeste al Jordán, mis hermanos, ¿para qué? Para conquistar la tierra, tener su herencia, tener, mis hermanos, lo que es su reposo en la tierra prometida. Pero Josué no pudo darles ese reposo último. Y llega David y cruza, mis hermanos, del este al oeste del Jordán, mis hermanos, y lleva en compañía a su pueblo y no da un reino, mis hermanos, lo que es sólido, de paz y unido. Porque no le fue dado ni a David ni a Josué que el pueblo cruzase de manera última el Jordán. Le fue dado a Cristo. Y Cristo se bautizó, mis hermanos, en el Jordán, ¿se acuerdan? En la fila de los pecadores, identificado con los pecadores, para ahora, mis hermanos, llevar al pueblo a un nuevo acto de salvación y hacerles finalmente cruzar el Jordán. Mis hermanos, porque llegará el día que cruzaremos el Jordán, del este al oeste. Y cruzaremos siguiendo a aquel que es nuestro Dios y Rey, que nos ha salvado para llegar a la Sión y Jerusalén celestial, mis hermanos. Y aquel rey que se fue, ¿saben qué? Nuestro rey volverá. Y cuando nuestro rey vuelva, mis hermanos, el rey que hemos reconocido por la gracia de Dios, mis hermanos, nos encontraremos con nuestro rey. Nos encontraremos con Cristo, nuestro Salvador. Y ese rey con el que nos encontramos, el único Salvador, mis hermanos, por su gracia nos sustentará y nos llevará a nuestra herencia, a nuestra tierra, a nuestra Jerusalén celestial, a los nuevos cielos y a la nueva tierra, donde estaremos sustentados eternamente por Él. Mis hermanos, debemos vivir bajo ese encuentro con nuestro Rey. Porque mientras ese día llega, mis hermanos, ¿saben cómo debemos vivir?
Mis hermanos, no vivamos con celos, contiendas y divisiones como Israel y Judá. Vivamos unidos bajo ese rey y ese reino. Y vivamos, mis hermanos, con la esperanza en cómo acaba la Biblia, mis hermanos, que hemos leído. ¿Cómo termina la Biblia, mis hermanos? Lo hemos leído en nuestra lectura congregacional. Fíjense, mis hermanos, que el espíritu y la esposa, ¿qué es lo que dice? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere tomar agua de vida, venga y beba gratuitamente. Y el que da testimonio de esto, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, escuchen, Él dice, ciertamente vengo en breve. Y mis hermanos, toda la iglesia debemos decir a esto, amén, sí, ven, Señor Jesús. Pues sea esta nuestra esperanza, mis hermanos, que nuestro Rey venga para encontrarnos y seguirle a nuestra herencia última.